Hola, buenos días, mis niños. Bueno, mis amores, entonces esta semana nos encontramos en la clase de ética. En ética vamos a trabajar algo que se llaman los derechos humanos y las garantías individuales o los derechos del ser humano y los derechos individuales que cada uno de ellos tiene, ¿sí? Porque los seres humanos tenemos derechos individuales, derechos colectivos. Entonces vamos a reconocer cuáles son de esos derechos, los derechos civiles, ¿sí? Cuáles son esas clases de derechos a lo que nosotros tenemos por ser seres humanos, porque recuerden que en este momento los seres vivos tenemos diferentes derechos, entonces los animales tienen unos derechos, los seres humanos tenemos otros derechos. Entonces en muchos de los casos los derechos de nosotros como seres humanos son vulnerados, ¿sí? Que son vulnerados, que no son respetados. Nosotros, nuestros derechos no los respetan, la gente pasa por encima, ¿sí? En nuestro caso, los gobernantes son quienes abusan de nuestros derechos, no respetan. Entonces, en este caso, pues vamos a reconocer ante la ley nosotros cómo tenemos que trabajar esos derechos, cómo tenemos que reconocer esos derechos, ¿ok? Entonces nos dice aquí que los derechos humanos son un conjunto de facultades y libertades que pertenecen a cualquier persona, solo por el hecho de ser humanos. Pues por el hecho de nosotros ser humanos, lo que les decía hace un momento, tenemos muchos derechos, ¿sí? Por ser seres humanos tenemos facultades, las cuales se deben de cumplir, las cuales se deben respetar en el país en el que vivamos, ¿sí? Cada uno de los países de este planeta tiene diferentes normas y diferentes derechos, pero son derechos que deben de ser respetados, ¿cierto? Hay países en donde tienen su propia forma de gobierno y en muchos de los casos los derechos a los seres humanos no son respetados. En nuestro país, en cierta parte se cumplen dichos respetos en cuanto a los derechos, pero pues aún así se vulneran. Entonces, el primer derecho es el derecho a la igualdad. Entonces, es uno de los derechos fundamentales porque nosotros como seres humanos no somos iguales, ¿cierto? Todos somos diferentes, todos cumplimos con una forma diferente, pero eso no quiere decir que porque somos diferentes vamos a ser tratados de forma diferente, ¿no? De eso se trata el derecho a la igualdad, que debemos ser tratados de la misma manera. Somos blancos, somos de color, hombre, mujer, soy una persona sin discapacidad, una persona discapacitada, un anciano, un niño. Todos debemos ser iguales, ¿cierto? Todos debemos de ser tratados de la misma forma, debemos de ser tratados con igualdad. No es porque yo tengo una discapacidad y, por ejemplo, yo no puedo caminar, un ejemplo que nos muestran aquí, entonces como yo no puedo caminar, entonces debo ser tratado de una forma diferente. No, todos tenemos el derecho a la igualdad, todos somos iguales en este planeta, seamos amarillos, seamos rojos, seamos verdes, seamos del color que seamos, somos tratados de la misma manera. Cuando no son respetados nuestros derechos, estamos llegando al punto de discriminar. La discriminación es cuando yo rechazo a una persona por X o Y características que tenga en su cuerpo, porque es de raza negra, porque eh, le gusta a una persona del mismo sexo, porque es discapacitado, porque no puede caminar, porque no puede ver, porque es sordo. Entonces, eso ahí es donde inicia la discriminación, cuando yo rechazo a una persona por cierta característica. Entonces, nosotros debemos de tratarnos de forma igual, debemos de manejar la igualdad. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Prohibición de la discriminación. Entonces, aquí es donde yo hablaba, lo que decía hace un momento, discriminar. Entonces, aquí vemos dos personas con dos tonos de piel diferentes que debemos de ser tratados igual. Muchas veces en muchos lugares del planeta se discriminan, por ejemplo nosotros los colombianos cuando vamos a España, que es un país donde nos discriminan mucho, ¿sí? Nos rechazan. Entonces eso hace parte de la falta de cultura, porque debemos aceptar que todos en este mundo somos diferentes, que no somos iguales, que todos tenemos características racionales diferentes, nos comportamos de una forma diferente y más si vamos a otro país llevamos costumbres diferentes, no somos iguales. Entonces, en eso consiste aprender a tolerarnos, aprender a respetarnos. ¿Listo? Viene entonces el derecho a la vida. Aquí esta es una parte muy importante
dentro de los derechos humanos porque la vida es lo primordial en todo ser humano. Todos amamos nuestra vida, ¿cierto? Y ese derecho es respetar la vida de los demás, respetar que todos tenemos derecho a vivir. Entonces aquí vienen dos casos, que es cuando alguien atenta contra nuestra vida, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy por la calle y viene un ladrón a robarme y no le basta con robarme, sino que tiene que quitarme la vida también. Me roba mi vida, ¿cierto? Entonces ahí me están vulnerando el derecho a la vida. Por eso es que cuando una persona asesina a otra, tiene que ir a pagar a la cárcel. ¿Por qué? Porque vulneró este derecho. Ante la ley, esto es un derecho y es uno de los derechos más importantes y primordiales de nosotros los seres humanos. Si alguien atenta contra su vida, si alguien acaba con la vida de otro, tiene que pagar ese delito en la cárcel. ¿Por qué? Porque está vulnerando ese derecho, porque no está respetando ese derecho y los derechos son para ser respetados. Otra posición es cuando una mujer no quiere tener a su bebé. Entonces ahí es donde viene el aborto, que lo conocemos más comúnmente, es cuando interrumpe la vida de ese bebé en su barriga y no le permite nacer, no le permite llegar a la vida, ¿cierto? Entonces también es un derecho que se está vulnerando. Por eso es que en muchos países, en muchos, no en todos, es un delito cometer un aborto. Hay países en donde ya lo aprobaron y caracterizan que el bebé en la barriga es un feto, entonces todavía no es un ser vivo. Entonces las mujeres pueden abortar y no pasa nada, ¿cierto? Pero en otros países, por ejemplo como en nuestro país, todavía no es legal, entonces eso no se puede hacer. Prohibición de la esclavitud. Este proceso de la esclavitud ya en nuestra época ha sido como dejado atrás un poco, porque eso se vivió bastante en el proceso de la colonización, cuando llegó el señor Cristóbal Colón aquí a nuestras tierras. Este señor se trajo un montón de personas de raza negra de África y se los trajo como esclavos. Entonces, ¿cómo así esclavos? Ellos los ponían a hacer trabajos rudos, los ponían a dormir como animales, vivían en muy malas condiciones. Entonces, esa era la esclavitud. Entonces, ellos eran comercializados. Entonces, por ejemplo, yo era de la alta sociedad y yo quería un esclavo para que me hiciera oficio en la casa, para que me sirviera en mi casa. Entonces, yo iba y lo compraba. En esa época de la colonización era fácil ir a comprar un esclavo. Entonces yo necesito un esclavo, voy y lo compro y va a servir en mi casa y va a ser mi empleado, ¿cierto? Entonces, quizá en algunos países todavía de este mundo se vive todo ese proceso, pero pues eso ya se ha ido como perdiendo por lo mismo, porque aparecieron los derechos humanos y dentro de los derechos humanos, pues la esclavitud no hace parte, la esclavitud no es una parte fundamental dentro de los derechos, porque se está vulnerando el derecho al ser humano. La prohibición de la tortura. Entonces también fue otro proceso que existió en la época de la colonización en donde torturaban y asesinaban en una plaza pública a una persona. Entonces, por ejemplo, si alguien no estaba de acuerdo con lo que decía el gobierno español o si alguien no estaba de acuerdo con lo que dijera un gobierno, porque eso se vio a nivel mundial, entonces, ¿qué hacían con esa persona? La torturaban, la asesinaban, la mataban, los degollaban en un parque. Entonces, por ejemplo, el día de hoy a las 4 de la tarde iban a asesinar a una persona porque no estaba a favor del gobierno. Y eso se hacía en una plaza pública, o sea, por decirlo aquí en el parque de Soacha, iban y degollaban a una persona en frente de miles de personas. Las personas acudían a ver la muerte de otra persona. Entonces, en esta época, pues también se ha ido acabando con eso debido a los derechos humanos que han ido apareciendo, pero en algunos países todavía se presencia ese tipo de cosas. El reconocimiento ante la ley como persona. Entonces nosotros en el momento en el que nacemos, lo primero que hacen nuestros papitos es ir a registrarnos, ¿cierto? Entonces en ese proceso somos reconocidos nosotros como persona, como ser humano. Ante la ley somos personas y estamos protegidos por diferentes derechos, por diferentes normativas que nos hacen a nosotros vulnerables y libres ante cualquier situación que quiera atentar contra nosotros o contra nuestra vida. La igualdad ante la ley.
Entonces, lo hablábamos hace un momento, nosotros somos iguales. Entonces, ante la ley, que es la justicia, quien juzga en este país, pues tenemos que ser iguales también. Y eso sí se ve en este país, que no hay igualdad. Aquí el rico que comete un delito no paga cárcel, mientras que el pobre que comete un delito sí tiene que ir a pagar una cárcel. Entonces se han visto muchos casos en donde un pobre por hambre va y se roba una libra de arroz y le ponen 3, 5 años de cárcel, mientras que el rico que nos roba y nos roba y nos roba, lo echan a la cárcel o se va a la casa por cárcel y paga muy poco tiempo. Entonces, en este país no hay igualdad de ley. Aquí no hay igualdad porque aquí los ricos hacen lo que quieren y el pobre es el que paga. ¿Listo? La restricción del arresto arbitrario, entonces este es otro de los derechos. Cuando una persona es arrestada sin ninguna razón, ¿sí? Sin ninguna justificación, si alguien va a ser arrestado, debe ser bajo un proceso o algo que haya cometido, pero no se puede arrestar. Por ejemplo, que a mí venga la policía ahorita y me arreste. ¿Y por qué me está arrestando si yo no he cometido ningún delito? Entonces eso es uno de nuestros derechos, que nos respeten la libertad. ¿Listo? Entonces aquí vienen las garantías, perdón, individuales o el gobernado. Entonces estas medidas son medidas protectoras de los derechos fundamentales de nosotros como seres humanos, ¿cierto? Entonces esto se creó ¿para qué? Para que nosotros seamos respetados, para que nosotros seamos eh, protegidos ante la ley y ante cualquier situación que quiera atentar contra nosotros. Bueno, aquí viene una parte fundamental y es que estos derechos humanos se dividen en derechos fundamentales, derechos constitucionales y derechos del hombre. ¿Listo? Entonces, dentro de los derechos humanos, ya lo hablábamos, que son los derechos que tenemos las personas solo por ser seres humanos. Solo por ser seres humanos tenemos ese tipo de derechos. Ya vienen los derechos fundamentales y son los que establecen una conexión directa entre lo que está consagrado en la Constitución. Recuerden que la Constitución política es el libro que tiene todas las leyes, los deberes y los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. Vienen los derechos constitucionales, que está conformado por el conjunto de elementos que reconocen los derechos de las personas y grupos contenidos en la Constitución. Listo, entonces, por ejemplo, en el colegio nosotros tenemos el manual de convivencia, ¿cierto? Que es el que nos rige el comportamiento a nosotros. El país tiene esta constitución, que se llama la Constitución Política de Colombia, que es la que nos rige a nosotros por ser colombianos y por ser seres humanos que hacemos parte de este país. Y vienen los derechos del hombre, que son los derechos válidos para todos los pueblos y todos los tiempos. Entonces, aquí es donde viene el respeto por sus raíces, por su naturaleza humana y de ahí por el carácter que tenemos